Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Hola Rider, ¿cómo te va? Bienvenido a este episodio número 38 del show de Alejo Vargas, el primer podcast dedicado al BMX en español. Hoy vamos a tocar varios temas, pero antes todavía continúo esperando que el señor Jaime Silva, presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá, quiera hablar con nosotros y nos dé una entrevista para el show de Alejo Vargas. No lo ha querido hacer aún, lo seguimos esperando. Estos son los temas de hoy. Voy a hablar del famoso material, el carbono, que está llenando los mercados. ¿Y a quién no le gustaría tener una bicicleta de carbono? Se inicia la construcción de un pump track en Bogotá. ¿Dónde va a ser? ¿Quién lo va a construir? Y el tema para finalizar, el Supercross en esta temporada 2020 que arranca con toda en Australia, el país de los canguros, y por supuesto con representación colombiana. El Supercross va a estar en dos ciudades de Australia, Shepparton y Bathurst. Así que, bienvenido Rider a este podcast dedicado al BMX, el show de Alejo Vargas. Para entrar con esta información, voy a hablar acerca del carbono, de este famoso material que a muchos, ¿a quién no le gustaría tener una bicicleta de carbono? Un carro de carbono. El carbono, fibra de carbono, curiosidades y problemas del material que está cambiando al mundo. Cuando se pasó del acero al aluminio en el ciclismo, este deporte sufrió una gran revolución. Las bicis comenzaron a pesar menos y el aluminio era el material que se utilizaba para fabricar todas las bicicletas premium. El siguiente gran avance lo está protagonizando la fibra de carbono, que es un material sintético que aterrizó hace unos años en este deporte de las bielas, sin importar si es BMX, ruta, mountain bike. Y ha cambiado la manera de fabricar bicicletas y los componentes. Curiosidades de la fibra de carbono. Hoy en día hay multitud de cosas hechas en fibras de carbono y aquí les quiero dejar algunos datos curiosos sobre la fibra de carbono que seguro muchos de ustedes ya conocen o quizás tienen alguna parte, una rueda, unas bielas, un marco, un tenedor de carbono. Primero, es fuerte y muy ligero el carbono. La fibra de carbono es 5 veces más fuerte que el acero y más ligero que el aluminio. Está principalmente compuesto de átomos de carbono que se unen entre sí para formar cristales. Así conseguir ser muy resistente con poco volumen. No toda la fibra de carbono viene del continente asiático, eso no es verdad. Aunque es cierto que la gran mayoría procede de Taiwán y China, ya lo vimos con muchos de los marcos que son imitación, también hay algunas fábricas dedicadas a la fibra de carbono que están situadas en Francia y Estados Unidos. Aunque el principal uso de la fibra de carbono es para materiales aeroespaciales, también se utiliza, a menor escala, como si fueran tubos de metal. Tercera característica. 2/3 de la fibra de carbono mundial la producen 3 empresas. El 90% de fibra de carbono que se produce en el mundo provienen solo de 6 empresas distintas. Toray, Toho, Tenax, Mitsubishi Rayon, Soltec, Excel y Cytec. Las 3 primeras producen más de 2/3 de la fibra de carbono mundial y tienen sede en Asia. Las otras 3 producen menos de 1/3 y se encuentran en los Estados Unidos. Cuarto, hay más de un tipo de fibra de carbono. El caso es que hay más de un tipo de fibra de carbono y según el tipo de componente al que vaya dirigida se utilizará una u otras. Los marcos de alta gama, por ejemplo, se fabrican con Techstream
una fibra de carbono de altísima calidad, mientras que los cuadros falsos de fibra de carbono se realizan con fibras de baja calidad. Hay que tener mucho cuidado al momento de comprar una bicicleta de carbono y revisar la calidad y la procedencia. Quinto, todos los marcos de carbono están hechos a mano. La fibra de carbono es muy resistente y muy ligera. Sin embargo, aún se precisa de mano de obra humana para fabricar cualquier marco, cuadro, como lo quieran llamar, frame, que incluya fibra de carbono. Es necesario que un operario le haya dado forma previamente a la fibra. Otra característica, hace 20 años nadie quería carbono en sus bicicletas. En una reciente publicación, la web mtvr.com aseguraba que hace 20 años hicieron una encuesta preguntándoles a sus lectores qué material preferirían para su bici, entre aluminio, acero, titanio o fibra de carbono. La fibra de carbono en ese momento quedó en último lugar. Yo me recuerdo hace unos 20 años aproximadamente, una bicicleta de titanio era lo máximo, era el top de la gama de las bicicletas, era tener una bicicleta que su fabricación, su material fuera en titanio. El gran problema de la fibra de carbono, la ecomovilidad está cada vez más de moda. Todos estos temas de reciclaje, de la protección al medio ambiente, pues no es que esté de moda, es necesario en el mundo. Hay muchos usuarios que deciden utilizar las bicicletas de carbono en su día a día por ser responsables con el medio ambiente. Incluso las corporaciones municipales, históricamente reacias a favorecerla en muchos países, llevan años dando pasos en esa dirección. Es decir, en fomentar el uso de la bicicleta intermunicipal o en la ciudad en que usted se encuentre. Pero, ¿es el ciclismo realmente una opción no contaminante? En su uso sí, pero el proceso que lleva a su fabricación está lejos de cumplir con estándares en muchos casos. Les vamos a contar por qué. En las bicicletas de carbono, esta es una experiencia de un señor que se llama Leo Kokkonen con la fibra de carbono. Leo Kokkonen es un empresario finlandés, fundador de Pole Bicycles. Su compañía, fundada en 2013, vivió un ascenso imparable gracias a sus bicicletas Evolink, ganadoras de diversos premios a la innovación y el diseño. En este punto, Kokkonen decidió dar un paso más y animarse a fabricar su primer modelo de fibra de carbono. Para ello visitó China, para aprender en diversas fábricas de los métodos de producción y tomar ideas para su proyecto. Al regreso, sin embargo, lo que decidió fue poner punto final a todo su proyecto. Finlandia es un país extremadamente sensible con las cuestiones medioambientales y Kokkonen no pudo aceptar lo que vio con sus propios ojos. Nubes oscuras sobre las ciudades a causa de la contaminación, cantidades gigantescas de agua y electricidad empleadas para moldear y unir el carbono, mano de obra en condiciones extremas obligadas a trabajar con resinas tóxicas, residuos de carbono arrojados al océano, un panorama desolador para una conciencia responsable como la del finlandés. La dificultad para reciclar la fibra de carbono. Algunas de las mejores compañías del mundo están trabajando en investigación para mejorar el reciclaje de la fibra de carbono y conseguir así que bicicletas de carbono sean más ecorresponsables. El proceso, por desgracia, está muy lejos de llegar a ese punto por el momento. En Estados Unidos y Europa han surgido estaciones de reciclado en las que se logra dar una nueva vida a una pequeña parte de la resina utilizada en unir las fibras de carbono, uno de los productos más nocivos y de difícil encaje tras la producción, pero en muchos casos y en grandes cantidades acaba como comprobó Kokkonen en el fondo del océano. Fibra de carbono y el ciclismo. ¿Es una elección ética? Kokkonen asegura que es consciente de su decisión. La
de que su bicicleta Pole no sea de carbono. No va a salvar al mundo, pero se trata de una decisión ética. Así, la compañía finlandesa trata de aplicar esa política ecorresponsable a cada apartado de su cadena de producción, incluido el envío de productos y los envases utilizados para ello. Además, está trabajando en aluminio de la más alta calidad para sus nuevos proyectos. El éxito de su Evolink es un ejemplo. Asegura de que bien tratado puede competir cara a cara con la fibra de carbono. Estamos hablando del aluminio. Informe sobre la fibra de carbono, todo sobre el material y sus técnicas. Como ya les he dicho, fue la gran revolución, el momento del carbono, el material que puso patas arriba a la industria ciclística hasta el punto de que casi todos los recursos de investigación e innovación se centran en su uso. La fibra de carbono ha cambiado para siempre el ciclismo, en todas sus modalidades. Lo que empezó siendo un producto de lujo, solo apto para las bicicletas de alta gama de cada compañía, ha terminado por tomar el camino de la globalización. ¿Cuál es el origen de la fibra de carbono? Parece que ha transcurrido una eternidad, pero la realidad es que se trata de un producto relativamente nuevo, que lleva muy poco tiempo en el ciclismo en relación a la antigüedad de este deporte. Su origen está en los diamantes y el grafito, de los que se obtienen filamentos fibrosos que se trenzan, procesan y unen con el uso de resinas para conformar un tejido. Es la fibra de carbono. Ya desde el primer momento este complejo material se bifurca en dos tipos, fibra plana o fibra cruzada, cada una de ellas ideal para una u otra tarea. Las características de la fibra de carbono. Hay tantas fibras de carbono como las compañías quieran desarrollar. Se trata de un producto muy moldeable, adaptable a las necesidades y gustos del fabricante. Esto se debe a que los componentes que añadimos a la fibra de carbono, los que determinan buena parte de sus características, grado de dureza, rigidez o elasticidad, la fibra de carbono se limita, en cierto modo, a aportar un valor estructural que posteriormente se personaliza con las aleaciones. Los dos tipos de fibra de carbono. Englobando de manera muy genérica, ya hemos hablado de la diversidad de este producto, podemos señalar dos tipos de fibra de carbono, las de alto módulo y las de alta resistencia. Las primeras destacan en elasticidad, las segundas en resistencia a las roturas y uno de los puntos negros de algunas fibras de carbono cuando se rompe. ¿Cómo se unen las fibras de carbono? Hay dos métodos. Monocasco. Se trata de la confección en una sola pieza que permite generar y ganar en rigidez y disminuir los puntos más sensibles a una fractura. Por el lado negativo, solo es viable en piezas grandes y poco complejas. El otro tipo de fibra de carbono, Rácores. Se trata de un método artesanal empleado por algunas de las grandes empresas que tienen tantos fanáticos como detractores. Consiste a grandes rasgos en la soldadura mediante rácores unas piezas de unión. Rácores y monocaso. Es, como su propio nombre indica, un mixto entre ambos métodos. También se trata de la fórmula más económica y por lo tanto de la más empleada por las compañías con pocos recursos. Consiste en la fabricación de grandes piezas mediante monocasco y la unión del resto con rácores de carbono. También están los tubos con fibra. Se trata del método que logra mejores resultados en cuanto a la reducción del peso total de los productos, pero también es el más costoso y quizás el más complejo. El proceso consta de varias partes diferenciadas con formación de las piezas pensando en molde, que suelen dar un resultado muy satisfactorio. Lo emplean algunas de las empresas más top de la industria del mountain bike en todo el mundo. Hasta aquí la información acerca del carbono. Y continuando con este podcast, el show de Alejo Vargas, les tengo una muy buena noticia. La nueva pista de Pump Track que va a tener Bogotá. El reconocido constructor de pistas de BMX alrededor del mundo, el señor Eric Bress, regresa a Colombia para la construcción de un Pump Track único, privado, y que será una herramienta nueva para apoyar el desarrollo de nuestro BMX. Además,
que dicen que las carreras de pump track se van a convertir en deporte olímpico. ¿Dónde va a quedar esta nueva pista? Será en la pista privada al norte de Bogotá, W1, donde ya cuentan con una pista de BMX, y ahí mismo, a un lado, en la parte de atrás, se va a construir esta nueva pista de pump track para beneficiar a muchos más deportistas y para dar complemento a este espacio, a este lugar donde se pueden desarrollar las habilidades del bicicross y ahora de la mano con el pump track. Además, quiero recomendarles, hace poco compraron una rampa espectacular para practicar pues, y mejorar obviamente la técnica. Felicitaciones a W1 por esta nueva pista que van a construir, el pump track, y si no estoy mal es el primer pump track junto al lado de una pista de bicicross y privada. Para terminar el podcast de hoy, el episodio número 38, gracias por continuar escuchando este podcast, por compartirlo, por sus comentarios y sugerencias. La delegación colombiana de BMX, encabezada por su técnico, el señor Germán Medina, ya están listos para iniciar el 2020 UCI BMX Supercross World Cup. Obviamente, esta vez Colombia, Mariana Pajón, Carlos Ramírez, Vincent Peluard, Diego Arboleda, ya están listos para este inicio de temporada que tendrá muchas cosas en juego como puntos para la clasificación de las Olimpiadas Tokio 2020. Así que Australia es el escenario del round 1, 2, 3 y 4. El 1-2 en Shepparton, el 3 y 4 en Bathurst dará inicio a este reto, con varias cosas interesantes para analizar, como es el regreso de Caroline Buchanan, que es australiana, también el alto nivel de los hermanos Sakaki Barra, que son australianos. ¿Quién más está por ahí? Anthony Dean también va a defender los colores de su casa. Y leía que Joris Daudet regresa luego de una lesión a sumar con todo el team, el French Army, como le llaman a Joris Daudet. También a Sylvain André, que siempre está listo para los retos. Así que estos primeros rounds van a estar llenos de mucha emoción. Para destacar que el equipo australiano está muy fuerte e inician en casa. Y cerrando este podcast, episodio número 38, imagínense que pude constatar que las inscripciones para la carrera del Supercross se pueden hacer a través de la página web. Con esto hago un llamado a la Federación Colombiana de Ciclismo y a la Liga y también a la Comisión de BMX de Bogotá para hacer y para dar un paso nuevo con tecnología, avanzar para mejorar los mecanismos. Es fácil, se puede, es voluntad de hacerlo. Ustedes se imaginan todos los corredores que pueden inscribirse a las carreras a través de una página de internet y hacer la vida más sencilla, mucho más fácil. Así lo hacen en Estados Unidos, en Europa, en las carreras distritales, en las carreras nacionales. Espero que les haya gustado este podcast del show de Alejo Vargas. Un abrazo fuerte y nos escuchamos en otra próxima oportunidad. Compártanlo. Chao.